Buenas tardes, demos una esperita a los compañeros, unos 2 minuticos para empezar la sesión y la sesión del día de hoy, para que alcancemos a abordar todo el tema.
Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Tenemos una esperita, sí, una esperita de 2 minuticos y arrancamos. Bueno, buenas tardes. Entonces, voy a compartir pantalla para que empecemos a trabajar lo que es lo de la sesión del día de hoy. Bueno, entonces, recordemos en qué estamos. Este es el formato de propuesta de investigación. Ya la semana pasada se abordó el bloque naranja, que es la estructura del proyecto, que consiste en la pregunta de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos, las actividades por objetivo, los recursos para desarrollar las actividades, los resultados y los productos. Ahora vamos a abordar en el día de hoy lo que son los documentos argumentativos, que son la justificación, antecedentes o estado del arte, o el estado de la cuestión, que también se le llama, identificación del problema y el marco teórico. Para ponernos en contexto, recordemos que un proyecto eh, muy difícilmente puede ser em, presentado por sus autores. Normalmente, en una convocatoria, lo que se hace es que se envía el documento y el documento tiene que ser lo suficientemente coherente, tiene que ser suficiente, tiene que estar elaborado de una manera adecuada según los términos de referencia, pero también con un sentido lógico para que el evaluador que lea el documento comprenda de qué se trata la iniciativa. Y esto lo logramos a través de la argumentación. Es uno de los elementos fundamentales para poder hacer que el proyecto se defienda solo por sí mismo. Entonces, vamos a ver cómo construir estos documentos. Pues en el tiempo que llevo recibiendo estas propuestas de investigación, han habido casos donde la misma idea, las mismas frases las presentan en la justificación, en los antecedentes, en el problema, en el marco teórico. O sea que hay una redundancia, como si todos estos documentos fueran lo mismo. Y por lo tanto eso denota no solamente falta de creatividad, sino falta de conocimiento y falta de manejo técnico acerca de lo que quiere ser, de lo que representa cada uno de estos documentos argumentativos, porque aunque son argumentativos, tienen diferente objetivo y por lo tanto deben ser elaborados de acuerdo a ese objetivo. Bueno, ahora yo les voy a presentar una generalidad acerca de las recomendaciones que se deben tener en cuenta para escribir un documento científico o un documento técnico.
Esto que les voy a presentar también lo pueden aplicar en la elaboración de informes técnicos. Son unas reglas básicas que se basan mucho en los errores que comúnmente se cometen cuando se están elaborando estos textos. Entonces vamos a comenzar con estas recomendaciones. O sea, no son solamente para la redacción científica, sino también para cualquier tipo de informe técnico que ustedes quieran elaborar. Entonces, primero tengan en cuenta que cuando uno presenta un documento argumentativo, no puede hacerlo en primera persona. Yo propongo, yo hice, eh, ni vamos a hacer, proponemos, estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo. No, siempre se escribe en tercera persona. Esto con el fin de mm, tener más objetividad en lo que estamos presentando. Entonces vamos a ver algunos tips acerca de lo que debemos y no debemos hacer. Ay, permítame un momentico que alguien quiere ingresar. Mm, bueno, buenas tardes. Ajá. Bueno, no le alcancé a dar la entrada. Veremos que vuelva a solicitar ahora el ingreso. Entonces, algo muy importante es tener claridad en lo que se está escribiendo. Entonces, una expresión correcta es de escribir. El estudio analizó 50 viviendas rurales en Jamundí. Ahí hay una claridad absoluta de dónde se desarrolló, cuántos fueron los involucrados. Muy distinto a que uno manifieste. El estudio se realizó en varias viviendas que estaban en en una zona del suroccidente. Entonces, varias viviendas, pues varias pueden ser 10, pueden ser 12, pueden ser 8, pueden ser 7. O sea, varias es una expresión ambigua, porque depende del juicio de lo que usted considere varias. Entonces, ahí no hay claridad. Y además, en una zona del suroccidente, ni siquiera menciona suroccidente de qué. Si uno lo mira desde el occidente colombiano, pues el suroccidente colombiano sería Valle, Cauca y Nariño. Entonces, dígame, es un territorio demasiado extenso como para uno ubicarse dónde es que se hizo el estudio. Entonces, siempre debe haber una claridad de tal forma que cualquiera que lea el texto ubique los datos más relevantes sobre él. Precisión. Entonces, una expresión correcta es decir, la temperatura promedio registrada fue de 28,4 grados centígrados, porque estamos dando pues una cifra que se basa en una lectura, en el promedio de unas lecturas que se obtuvieron en un tiempo determinado. Muy distinto a decir, el clima es muy caluroso. Aquí primero hay una imprecisión en cuanto no se menciona el dato y entonces pues eso es, ahí no nos está aportando una información muy valiosa. Y por otro lado, se está emitiendo un juicio. Era muy caluroso, depende de la percepción de quien esté escribiendo este texto, porque habrá personas para las cuales 28,4 grados centígrados es una temperatura agradable, templada, para nada muy caluroso. Y habrá otras personas para las cuales sí es muy caluroso. Entonces, como depende de la percepción, ahí hay una ambigüedad. Es importante más bien ser preciso y que el juicio, y que si hay que dar algún dato sobre un juicio, este se base en una norma técnica o la información que proporciona un autor reconocido. Muy distinto fuera que, según la escala de fulano de tal, esta temperatura corresponde a un clima cálido. Eso es distinto, porque nos estamos basando en una escala.
reconocida en el mundo académico. Coherencia. Lo correcto es decir, se identificó el problema de hacinamiento. Posteriormente se evaluaron 3 alternativas de solución. Entonces miren que aquí hay un orden lógico porque normalmente uno primero identifica el problema y luego plantea soluciones. Contrario a lo siguiente, se evaluaron 3 alternativas de solución. El problema del hacinamiento es frecuente. Aquí no hay orden lógico, se habla primero de las soluciones y luego del problema. Y no es así como debe presentarse el tema. Siempre debemos procurar mantener el orden lógico de las cosas, de cómo se desarrollan o cómo se deberían desarrollar. Objetividad. La expresión correcta es, el 70% de las viviendas carece de ventilación cruzada. Contrario a decir, la mayoría de las viviendas está mal diseñada. Primero, la mayoría. La mayoría puede ser un 60%, un 65%, un 85%, un 95%. Eso es mayoría. O sea, cada uno de esos valores es mayoría y ahí nos faltaría ser más objetivos y más claros acerca de exactamente qué porcentaje de viviendas presentan una dificultad. Luego dice, están mal diseñadas. Entonces ahí estamos pecando porque estamos manifestando que porque la vivienda tiene esa falla, está mal diseñada. Y, y entonces ese es un argumento que no tiene un soporte. Posiblemente no sea el único criterio por medio del cual se pueda establecer si hay un buen o mal diseño. Entonces, por lo tanto, hay que evitar esos juicios y escribir de la manera más objetiva y más clara. O sea, no se ha dicho que esté mal diseñada, simplemente lo que se encontró es que carece de ventilación cruzada. Muy seguramente tiene una falla en el diseño que evita que arquitectónicamente tenga los elementos para propiciar la ventilación cruzada. Pero eso no lo decimos nosotros, eso lo debe decir un experto o nos debemos basar en una norma y explicar claramente por qué está mal diseñada, no simplemente ir emitiendo juicios al azar. Formalidad. Es correcto decir, el análisis se desarrolló mediante un enfoque cuantitativo descriptivo. Nosotros ya hemos hablado del enfoque cuantitativo, entonces es aquel que se basa en datos numéricos, que se privilegia el uso de la estadística, busca resolver problemas, etcétera. Y descriptivo es que a través de el levantamiento de esos datos numéricos se hace la descripción del fenómeno que estamos analizando. Por eso es descriptivo. Muy distinto a decir, se hizo un análisis rápido con algunos datos que se tenían. Si usted lee eso, pues usted va a pensar, bueno, aquí lo que hubo fue improvisación. En ningún momento hubo una planificación donde se establecieron unos tiempos para entregar un análisis concienzudo, de calidad. Y lo peor aún es que aparentemente, no se obtuvieron los datos necesarios para hacer el estudio, sino que simplemente cogieron lo poquito que pudieron levantar y con eso armaron el, el informe. Y de eso no se trata. Hay que hacerlo, o sea, hay que ser muy serio con ese tema. Hay que buscar cada una de o sea, hay que asignar a cada fase del tiempo necesario y, y realizar las actividades que hay que desarrollar. Además, hay que tener un poquito de malicia. Y entonces uno cuando está escribiendo estos textos no debe presentar ideas inconclusas o mal escritas que puedan interpretarse como errores que comprometan la credibilidad y la calidad
de los productos que se van a entregar. Usar voz activa. Entonces es correcto decir, el equipo analizó los resultados. Recordemos cuando nosotros nos enseñaron a escribir, por allá en la primaria le decían a uno que el orden de una oración es sujeto, verbo y predicado. Entonces, este es ese esquema que nos enseñaron desde niños. Es el esquema correcto, es el esquema que se debe usar para elaborar documentos científicos o para elaborar un informe técnico. Entre más sencillo, mejor. En la escritura creativa, si hay unas licencias para intercambiar el orden y ser creativo y combinar tiempos, pasado, presente y futuro en una misma frase y bueno, todas esas cosas que hacen los autores mm, para motivar al lector, por generar pues, como una herramienta creativa, etcétera. Pero como no se trata de una novela, lo que estamos escribiendo, sino de un informe técnico o un documento científico, mantengamos un esquema simple: sujeto, verbo y predicado. ¿Por qué esto? Miren la frase mal escrita. Los resultados fueron analizados por el equipo. Digamos que aquí todavía se comprende qué fue lo que sucedió. Pero si usted a eso le suma más información, termina siendo una cosa toda enredada que usted no comprende qué fue lo que pasó, donde se dicen muchas cosas, pero uno no comprende realmente lo sucedido. Y eso es porque a veces en la redacción somos muy confusos, muy reiterativos, em, muy combinamos los verbos en los tiempos en un mismo párrafo, o sea, escribimos pasado, presente y futuro todo en un mismo lugar, hablamos de muchas cosas al mismo tiempo y así no debe ser un párrafo. Un párrafo debe dedicarse a un tema con desarrollando a través del desarrollo de tres ideas separadas por punto seguido o por punto y coma. De esa manera hay mayor claridad. Y si usamos este orden, mucho mejor. Párrafos cortos con una idea central. Eso es supremamente importante. A veces pareciera, o sea, uno encuentra textos donde en un solo párrafo pretenden escribirlo todo y expresarlo todo. Y eso es incorrecto. ¿Cuál es la regla para conformar párrafo? Primero, el párrafo solamente debe desarrollarse en torno a una idea, a un tema central. Ese tema puede tener tres ideas relacionadas entre sí. Yo no puedo estar hablando de peras y luego combino manzanas y por allá meto kiwis, porque eso me queda es una ensalada que a lo mejor no me va a generar claridad. Entonces, la recomendación, siempre escojamos un tema por párrafo y el párrafo se desarrolla máximo con tres ideas. Las ideas se separan con punto seguido o punto y coma. Además, se recomienda el uso de los conectores para unir las ideas. ¿Cuántas palabras debe tener un párrafo? Máximo 40 palabras. Párrafos de más de 40 palabras empiezan a ser, pueden ser o muy reiterativos, o muy redundantes, o muy complejos. Entonces, siempre procuremos desarrollar la idea, desarrollar el tema con párrafos que no superen las 40 palabras. Esto no es una camisa de fuerza, pues estricta, que usted hizo su párrafo y tiene 41 palabras, ya lo tiene que desechar porque así no es. No, pues si alcanza a tener esa claridad con 41 a 42 palabras, no hay dificultad. Lo que sí debemos evitar es esos párrafos larguísimos
de 60, 70, 80 palabras, que la persona empieza hablando, leyendo una cosa y le terminan hablando de otra y ya se confundió. No sabe qué era lo que le estaban expresando. Entonces, evitemos esos párrafos demasiado largos. Entonces, recordemos siempre eso y recordemos siempre usar el punto seguido o punto y coma. No usemos la coma como supuestamente la separación de la idea. Entonces, aquí, el correcto es, la encuesta evidenció un bajo uso de energías renovables. Esto refleja la necesidad de capacitaciones comunitarias. Se aplicó la encuesta y los resultados muestran que hay un bajo uso de energías renovables, lo que además refleja la necesidad de capacitaciones comunitarias, aunque también podría deberse a la falta de recursos. Cuidar la ortografía y la puntuación, y no solamente la ortografía, la puntuación, sino también la redacción. Cuando uno redacta mal, es posible que se pierda el mensaje por el solo hecho de tener una mala redacción, de no aplicar adecuadamente la puntuación, la idea se pierde y ya lo que queríamos transmitir, ese mensaje que era tan importante ya no llegó al receptor. Y la ortografía. Resulta que cuando una persona comete errores ortográficos y deja así sus textos, entonces el lector se distrae, empieza concentrarse en los errores de ortografía y no en el mensaje que se quiere presentar. Es como cuando a uno le hacen una presentación en PowerPoint plagada de errores. Usted ya no ve sino errores. Usted no ve, usted no se concentra en lo que le están mostrando, sino que queda atrapado en esos errores y ya no entiende nada más. Entonces, siempre que vayamos a hacer estos textos, revisemos la ortografía. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, ustedes ven que el formato es de Excel y el Excel, la verdad es que no es un formato diseñado para gestionar textos. Entonces, la recomendación es que tomemos un documento de Word, escribamos los textos en documento de Word, porque el Word, pues ustedes saben, tiene autocorrección y además también corrige redacción. Entonces, pues eso es una ayuda para que no cometamos esos errores. Eh, y además también nos hace recomendaciones acerca de la puntuación. Entonces, otra recomendación, usted cuando escriba un texto de estos, usted lo escribe y la recomendación es que usted lo suelte, no, no pretenda terminarlo de una sola sentada. Usted lo termina, aparentemente, y lo deja. Déjelo reposar. Deje que su mente se distraiga con otra cosa, haga otra cosa, trabaje en otra cosa. Y si quiere, después de una hora o dentro de 2 horas o al día siguiente, retome iniciando con una lectura. Entonces, al leer, usted va a entender, sobre todo va a, a evaluar si realmente está transmitiendo el mensaje que quiere transmitir. Es más fácil que ahí usted identifique pues, los errores eh, que pueden llevar a una mala interpretación de las ideas que usted quiere formular. Entonces, déjelo reposar y ya al otro día verá que identifica más fácilmente esos errores y puede hacer cambios de una manera más rápida. Otra recomendación sería que usted le pidiera a alguien más que leyera el texto y
Pues que, obvio pues, que sea una persona que tenga, que digamos que comprenda el tema, pero sobre todo que sea una persona que realmente le aporte, que tenga un manejo adecuado de la redacción. Entonces esa persona al leerlo te va a decir, bueno, que te haga las recomendaciones necesarias. Esa es otra, esa es otra forma de hacer el chequeo de una redacción. Ah, bueno, entonces aquí en el ejemplo nos decían, el hábitat sostenible integra aspectos sociales, ambientales y productivos. Em, la expresión negativa sería el hábitat sin tilde. Y entonces hay muchas personas que se quedan pegadas ahí en ese tilde y empiezan es a buscar errores de ortografía y no el sentido de lo que están presentando. El hábitat sostenible integra aspectos sociales, ambientales y productivos. Aquí no hubo descanso, siguió de una, lo cual no es recomendable. Las puntuaciones se hacen para que la persona haga el descanso en el momento que debe hacerlo. De esa manera comprende mejor el texto y además el hecho de cambiar la coma del lugar, un punto del lugar, etcétera, puede alterar significativamente el resultado de lo que se quiere, la redacción de lo que se quiere, del mensaje que se quiere dar a conocer. Uso de conectores lógicos. Pues más que conectores lógicos, el uso de conectores en todo sentido. Nosotros tenemos un lenguaje muy rico. Ustedes pueden encontrar en internet pues archivos que se llaman los 100 conectores, los 1000 conectores de la lengua castellana, los 500 conectores, el millón de conectores, etcétera. Generalmente estos textos están organizados por una clasificación del conector. ¿Para qué sirve ese conector? Entonces, dependiendo de nuestra intención, de lo que queremos hacer, si es darle énfasis a algo, terminar una frase, iniciar una frase, em, poner dos ideas, eh, o sea, dar a entender que las dos ideas son contrarias y para que el lector las compare, o todo lo contrario, que es las dos ideas son compatibles y eh, una de ellas complementa a la otra. Entonces, ahí los conectores tienen mucha intencionalidad. Entonces, la recomendación, descarguen ese archivo y cada vez que vayan a escribir, usen ese archivo. Como existen varios conectores del mismo tipo, ustedes pueden leerlos y discernir, discernir cuál es el mejor para cada ocasión. Muy importante no ser repetitivos y redundantes y usar siempre los mismos conectores porque eso aburre al lector. Les dice, los resultados fueron positivos, sin embargo, aún requiere mayor participación comunitaria. La expresión negativa es, los resultados fueron positivos, se requiere mayor participación comunitaria. Ahí no hay relación porque son dos ideas que se ponen ahí una enseguida de la otra y no se demuestra que hay una relación entre una y otra. Mantener coherencia entre secciones. Entonces, mire, aquí tenemos un ejemplo. Primero va el objetivo, evaluar las estrategias de ventilación cruzada. La conclusión es la que está relacionada con ese objetivo. Las estrategias de ventilación natural, perdón, las estrategias de ventilación natural. Las estrategias de ventilación natural mejoran el confort térmico en 15%. Ahí se ve la relación directa que hay entre el objetivo y la conclusión. La conclusión nos dice al final, en el marco de ese estudio, qué fue lo que se encontró en esa caracterización que hallamos en ese diagnóstico.
distinto a lo siguiente. Objetivo, evaluar estrategias de ventilación natural. Conclusión, se recomienda usar energía renovable. Ahí no hay una relación directa. Puede haber una relación indirecta. Por ejemplo, si las casas no tienen ventilación natural, tienen que tener ventilación mecánica. Tienen que tener un ventilador, un aire acondicionado. Eso, para eso se requiere más consumo de energía y lo mejor es que usen energía renovable, pero no están directamente relacionadas, no como en la primera. Ahí es una relación indirecta. Entonces, eso no debe ser así. La coherencia entre ambos debe ser perfecta. Bueno, entonces estas fueron las recomendaciones generales acerca de lo que podemos y no podemos hacer en el marco de una redacción científica. Por favor, tengámoslo en cuenta para redactar nuestros textos. Entonces, ahora les voy a dar las indicaciones de qué es lo que debe contener cada uno de estos documentos. La justificación, los antecedentes, el problema y el marco lógico, porque cada uno de ellos es distinto, tiene un objetivo diferente. Vamos con la justificación. Entonces, aquí nos dice que la, la justificación responde a la pregunta ¿para qué se hace? O sea, ¿por qué es importante ese proyecto? Realmente, ¿por qué? ¿Para qué se hace? Para qué ejecutarlo? Este es muy importante porque es, como les decía, quien elabora el proyecto, el proyectista, no va a presentarlo. Mm, Nunca va a ir a las reuniones de evaluación a presentar el proyecto. Se espera que el texto sea lo suficientemente contundente, claro, lógico, para que cualquiera que lo lea comprenda de qué se trata y, y no solamente comprenda, sino que reciba la suficiente información para que el evaluador sienta que es necesario ejecutar eso lo más rápido posible. Bueno, entonces es como una labor de venta. Usted cuando se encuentra un vendedor, el vendedor le habla de todas las maravillas que hace el producto o el servicio. Nosotros, pues digamos que cuando presentamos la propuesta la estamos vendiendo, pero no podemos ir a hablar con el cliente y decirle, mire esta maravilla de proyecto, sino que tenemos que presentar nuestra documentación y esperar que sea lo suficientemente sólida y rigurosa para que se considere que es una iniciativa que merece ser, eh, bueno, para redactar una justificación. A continuación les voy a decir en cada párrafo qué es lo que debe ir. Entonces debe haber un primer párrafo donde se describa brevemente el problema. O sea, no voy a ahondar en cuáles son las causas, cuáles son los efectos y demás detalles acerca del problema. Simplemente menciono cuál es el problema, qué tan grande es y a cuántos afecta. Entonces, es explicar el problema y que la persona o quien esté leyendo tenga la sensación de que es imperativo resolverlo. Es supremamente importante que no puede suceder que el proyecto no se resuelva, perdón, que ese problema no se resuelva. Y por eso hay que aprobar el proyecto. Esa es la intención. Luego vamos a un segundo párrafo, aunque este segundo párrafo puede ser un segundo y además un tercero o cuarto,
porque acuérdense que los párrafos no los podemos hacer demasiado largos. Entonces, en esta segunda parte vamos a argumentar por qué es importante el proyecto. Para eso cogemos cada uno de los resultados que ya identificamos, porque ya hicimos nuestra parte estructural del proyecto. Cogemos los resultados y lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de esos resultados. Vamos a argumentar porque esos resultados son importantes, cómo ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas o a mejorar la productividad de las organizaciones, hacerlas más eficaces, y por lo tanto a mejorar sus ingresos, etcétera. Entonces, aquí esta es la parte más importante porque lo que vamos a hacer es argumentar resultado por resultado, ¿por qué es tan importante el proyecto? Entonces hay que ser muy claros y muy contundentes, objetivos, pero demostrar que realmente este proyecto vale la pena. Y eso se hace a través de la argumentación. Luego viene una tercera parte, donde nosotros ya empezamos a hablar es del producto final. Le explicamos al lector cuál es el producto final del proyecto, qué es lo que va a recibir al final. Va a recibir una casa, va a recibir el diseño de una casa, los estudios de una casa, ¿qué es lo que va a recibir? Y además es importante manifestarle cómo ese producto va a mejorar la calidad de vida de la población objeto, de las comunidades, o del cliente, o de, o de los empresarios, o de las empresas. O sea, ¿cómo cambia la situación? ¿Cómo la puede hacer la empresa más productiva, eh, más competitiva? O sea, ¿qué es lo que va a obtener? De una manera muy clara y contundente. Recuerden que todas estas argumentaciones tienen que estar basadas en lo que un autor en un momento determinado expresó y que viene a fortalecer nuestro punto de vista, nuestra idea. Eso es algo muy importante. Por lo tanto, debemos incluir citas y además debemos hacer las respectivas referencias. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, aquí hay una justificación. En muchas regiones del país, pequeñas y medianas empresas aún enfrentan serias limitaciones en el acceso y adopción de tecnologías digitales, lo cual afecta negativamente su productividad, competitividad y sostenibilidad en el mercado. Las limitaciones repercuten en las comunidades al restringir oportunidades laborales y limitar el ingreso de las familias, tal como lo señalan Talbot et al. 2023. Una buena justificación debe presentar el trasfondo del problema, evidenciar lo que conoce y subrayar la brecha que aún no ha sido abordada, lo cual otorga validez científica a la intervención. Entonces, mire que el primer párrafo nos menciona el problema. Ahora vamos con los resultados que se obtendrán y van a cambiar esa situación negativa de la que estamos hablando. La ejecución de este proyecto resulta necesaria porque permitirá a las empresas participantes acceder a herramientas digitales prácticas y efectivas que incrementarán la eficiencia operativa y fortalecerán su resiliencia frente a la dinámica del mercado. Según USC Library 2025, la justificación de un proyecto debe vincular la necesidad detectada con soluciones concretas y viables, explicando cómo los resultados contribuyen de manera directa a mejorar los procesos, incrementar la productividad y elevar la calidad de vida de las comunidades beneficiarias. Entonces, por cada
resultado que tiene el proyecto, tenemos que mencionar cuál es ese resultado y qué es lo que va a aportar para la población objeto, sea una empresa o sea una persona o una comunidad. En el último párrafo vamos a mencionar lo siguiente. Finalmente, el desarrollo del proyecto busca entregar un producto tangible, un kit digital de implementación inmediata y el talento humano capacitado para su uso. De acuerdo con Service Pack 2025, la justificación debe responder al y qué de la propuesta, es decir, evidenciar los cambios proyectados a mediano y largo plazo. En este caso, se espera que la digitalización empresarial impulse el crecimiento económico y sostenible en el ámbito local y que con el tiempo tenga impactos positivos en la competitividad a nivel nacional. Entonces, miren que aquí nos habla acerca de cuál es el producto concreto que se entrega y eso qué cambio va a suponer para la organización, ahora, en un futuro próximo y a largo plazo. Bueno, y aquí tenemos las referencias bibliográficas. Ahora vamos a hablar de los antecedentes. Antecedentes viene de la palabra antecede, o sea, lo que había antes de que nosotros formuláramos nuestra propuesta. O sea, ¿qué se había hecho antes? Entonces, son, en esencia, son los resultados de investigaciones mm, que deben ser tenidos en cuenta porque son muy importantes, porque han impactado positivamente el campo de estudio que estamos abordando y porque la idea es que nosotros no vamos a repetir las acciones que ya hicieron otros. De ninguna manera es un copiar y pegar, es seguir el camino, ampliar lo que ya se hizo, complementarlo o usarlo en un ámbito similar. Pero en todo caso, no es para copiarlo y pegarlo, sino para comprenderlo, analizarlo y mejorarlo. Esa es la intención de encontrar estos antecedentes. Los antecedentes no deben ser muy viejos. O sea, yo no puedo buscar estudios de hace 20, 30 años. Tenemos que hacer uso de información reciente. Recordemos que reciente es que no supere los 4 años. Ese es el reciente que tienen los antecedentes. Em, y además deben ser, pues, relevantes. O sea, lo que se logró en el marco del estudio tiene que ser algo muy importante, que ayude que contribuya realmente, que haya una contribución, no de pronto algo que no fue muy sólido en un momento dado. Bueno, para construir los antecedentes, primero vamos a escribir por cada estudio y vamos a trabajar máximo con dos estudios. ¿Por qué tienen que ser dos estudios? Porque al final debe haber la posibilidad de contrastar esos estudios que hemos identificado y expresar cómo esos estudios, em, em, ¿cómo se dice? Apoyan lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, yo no puedo hacer esto con un solo estudio. La idea es que yo los pueda al final comparar y establecer si los dos se complementan o si los dos son contrarios y por lo tanto hay uno que aporta en un sentido y otro en otro. O sea, tengo que hacer una comparación entre ellos y luego expresar claramente qué voy a usar del uno y del otro. Entonces, como mínimo deben ser dos. No puedo hacer antecedentes con menos de dos, con un solo estudio. Eh, el primer párrafo que vamos a presentar es la identificación del estudio.
cómo se llama el estudio, quién lo escribió, cuándo lo publicaron, cuál es la intención de ese estudio, o sea, para qué lo hicieron, ante quién lo entregaron, a qué entidad, universidad o institución. em, Básicamente eso, en qué lugar del mundo se elaboró. O sea, el hecho es contextualizar ese estudio en un marco de referencia. Eh, y la idea es que los estudios se relacionen entre sí, no que sean aislados el uno del otro, sino que yo tengo que conectarlos. Y eso lo hago, se puede hacer con los conectores. Entonces dice lo siguiente. En primer lugar, se tiene que en febrero de 2007 fue presentado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela la misión de estudios de posgrado, el trabajo especial de la propuesta de mejoras de un sistema logístico de almacenaje del área de mantenimiento de la empresa de telecomunicaciones Movistar Venezuela por Benítez Fernando Framber, N, como requisito para optar al título de magíster se iniciaron en investigación de operación. Entonces ya tenemos la identificación. Sabemos cómo se llama el estudio, a dónde lo presentaron, en qué universidad, quién fue el autor, cuándo fue presentado y para qué se hizo. Luego vamos a hablar de cuál fue la generalidad del estudio y aquel aspecto que empieza a ser pues como lo más relevante que vamos a tener en cuenta. Les dice, la investigación es un estudio de procesos logísticos de almacenaje y manejo de materiales con la finalidad de dar apoyo a todas las actividades de mantenimiento de la empresa de telecomunicaciones Movistar Venezuela. El estudio es concebido como una investigación de campo del tipo descriptivo. Se concentró en mayor medida en el almacén principal de Telefónica Movistar Venezuela, ubicado en la ciudad de Guarenas, donde se encuentra centralizada toda la gestión administrativa y operativa de la función de almacenaje y manejo de los materiales para mantenimiento y proyectos a nivel nacional. La recolección de los datos se realizó a través de entrevistas y tras la aplicación del cuestionario de una muestra representativa. O sea, en esta segunda parte, no, todavía estamos en la primera parte donde hablamos del estudio. Una aplicación de cuestionario, una muestra representativa, con lo que se obtuvo la información para realizar el diagnóstico de los procesos de la empresa. El análisis de los resultados permitió determinar aspectos positivos y negativos de las funciones de almacenamiento y manejo de las partes y piezas de repuestos, y a partir de allí se establecieron las propuestas de mejoras de las partes de piezas de repuestos y además propuestas de mejoras en los procesos, lo que permitirá solventar a la gerencia logística un conjunto de problemas que ocasiona cada uno de los sistemas operativos de la empresa. Entonces ya se habla de la generalidad del estudio, de qué era, cuál era su objetivo, cómo fue la metodología, que se hicieron entrevistas con un muestreo, se establecieron la cantidad de personas que iban a ser entrevistadas. Y además habla de que finalmente se hicieron unos logros, unos aspectos, que fue un diagnóstico, la entrega de un diagnóstico en cuanto al manejo de la parte, un manejo acerca de cómo fue el almacenamiento de partes y la logística del mantenimiento y cuáles fueron los resultados. Bueno, ahora sí vamos a ahondar en cuál fue el aporte de este estudio a lo que se está proponiendo. Entonces aquí les hago una aclaración. Este antecedente se está escribiendo para un proyecto que lo que propone es hacer un censo
un censo comunitario. Pues recordemos que es un censo, es muy similar a... Un censo es cuando coge uno toda una población y a toda esa población la encuesta. Es como los censos que se hacen a nivel nacional, se supone que cada 10 años. Entonces, en Colombia, mire que al final, pues el año pasado, el último censo se hizo con diferentes estrategias. Muchos de nosotros fuimos censados con el apoyo de, del Internet de una forma virtual, pero otros tuvieron, hubo personas, funcionarios del DANE, que fueron e hicieron la labor de censar a las personas, pero en in situ, en el lugar donde vive, sobre todo cuando se trataba de poblaciones esparcidas en un lugar remoto. Entonces, ese proceso requiere una logística. Es por eso que aquí se está investigando, se están refiriendo a aquellos antecedentes de procesos logísticos para hacer censos con el fin de identificar algunas cosas valiosas para el estudio. Les dice, esta investigación ayudó en la comprensión de los procesos logísticos de almacenaje y mantenimiento y manejo de materiales con la finalidad de dar apoyo a todas las actividades de levantamiento de datos. Orientó y ayudó en la elaboración del sistema logístico comunitario para el tratamiento, perdón, para el almacenamiento, distribución y aprovechamiento de los recursos del que dispone la comunidad para su levantamiento censal. Entonces ahí nos está diciendo que lo que proporcionó este estudio fue un manejo un conceptual, o sea, una comprensión de los conceptos y de cómo se desarrolla un proceso logístico de una manera teórica. Bueno, ahora vamos con el segundo trabajo. También se consultó el trabajo especial de grado que en febrero de 2003 fue presentado por la licenciada González B.F. Maribel como como requisito para optar al título de Magíster Sensitiani en Psicología Social, que se dedica, que se dicta, perdón, en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, titulado La relación investigador-comunidad en el trabajo de psicología, perdón, el trabajo psicosocial comunitario. Su labor en la producción del conocimiento. Entonces, bueno, está la identificación del segundo estudio, los mismos datos, quién fue el autor, cómo se llamaba el estudio, ante quién lo presentaron, por qué lo presentaron, cuándo lo presentaron, etcétera. Ahora vamos con la generalidad del proyecto, de ese estudio, perdón. Este trabajo establece desde un diseño de campo a través de la modalidad de investigación documental que la psicología social comunitaria PSC es una disciplina que en Latinoamérica ha adquirido características particulares adecuadas a su contexto a partir del trabajo con las comunidades. Entonces, bueno, nos está diciendo que, que la finalidad de este estudio era que em, establecer que en la América Latina cómo se había direccionado esta área del conocimiento, la psicología social comunitaria y en qué se centraba. Pues, o sea, para qué era que se estaba llevando a cabo. De esta manera, esta disciplina ha sido alimentada por la praxis y la reflexión permanentes de los psicólogos sociales comunitarios, PSC, quienes durante mucho tiempo, en aras de aportar a su realidad social, se han volcado hacia las comunidades, obviando de algún modo en las experiencias o sociales comunitarias se construyen conjuntamente con actores, incluidos los investigadores.
Entonces aquí nos está diciendo que lo que se encontró fue que los los psicólogos sociales comunitarios consideran que lo más relevante son ellos y la comunidad, y que los aportes que hacen los demás involucrados realmente no contribuyen al estudio, solamente se centran en lo que ellos aportaron y nada más. Ahora vamos a ver esto cómo aporta a lo que queremos, a lo que se está construyendo. El estudio conduce y orienta que conduce y orienta esta investigación porque hace una invitación a profundizar en otros aspectos de la disciplina demográfica, la gerencia logística y las técnicas censales. A partir de la generación de espacios de diálogo con los técnicos del INE, el aporte de otros profesionales eh, pre- presentes en la comunidad y los ciudadanos comunes que habitan el espacio geográfico objeto del levantamiento censal, lo cual favorece la reflexión permanente acerca de los conocimientos construidos desde una visión histórica, heurística y contextualizada que valore la presencia del estadístico como ser humano, actor social y profesional dedicado al ámbito comunitario. Todo ello ha de derivar en la redefinición y fortalecimiento de la calidad de los datos que se levantan y procesan para la producción de información que maneja y es de utilidad para la comunidad. Entonces, en pocas palabras, nos está diciendo que aquí en este estudio, lo más relevante es que se valoran los demás aportes de otros investigadores, en particular del, del estadístico. Y eso es muy importante porque en el marco del estudio que se está trabajando, la estadística es fundamental para hacer un diseño, un diseño del trabajo estadístico. Y el aporte de todos es relevante, no solamente un solo actor de la investigación. Ahora, lo que se debe colocar es un párrafo que discuta sobre ambas propuestas y mencione cómo la una y la otra contribuyen y si es posible, comparar ambas con el fin con el fin mm, de garantizar que estos aspectos, estos antecedentes construidos y las lecciones aprendidas van a ser aplicadas en el nuevo estudio. Importante lograr establecer relaciones entre los diferentes estudios, en qué se parecen, en qué difieren, los resultados similares o contradictorios obtenidos. Estos análisis presentan argumentos según los cuales es importante apoyar la investigación para definir circunstancias en que se cumplen las diferentes hipótesis. Los antecedentes sí que deben ser citados, porque pues como se basan en lo que otros han escrito, el antecedente no se basa en lo que yo digo o en lo que yo voy a hacer, ni en lo que yo planeo hacer. Se basa es en lo que otros ya hicieron e identificar cosas valiosas que sirven para mi propuesta, para mejorarla, para hacer un buen marco teórico, o porque aportan la metodología, o porque entrega recomendaciones relevantes para el estudio, en fin, por algo en particular. No puede quedar como pues una generalidad ahí de que sí, aquí les presento esto, pero no sabemos eso ni en qué contribuye ni para qué sirve. Entonces, por lo tanto, como no son ideas propias, tenemos que citar los autores y construir nuestra referencia. Recuerde que siempre lo vamos a hacer usando la norma APA, la cartilla del SENA, de la norma APA que está en el sistema de bibliotecas del SENA. Ahora vamos para el problema.
espérame un momentico. El problema, pues uno diría, pues, ¿para qué otra vez el problema? Resulta que es muy importante describir plenamente el problema, porque eso permite que eh, genere una sensación de urgencia en el evaluador, que él pueda decir, uy, esto lo tengo que resolver ya mismo, porque si no, no vamos a lograr nada con la comunidad. Para la comunidad es supremamente importante, o para las empresas, resolver este problema. Entonces, esa sensación la debemos transmitir. Em, Tiene que hacerse primero en un lenguaje muy claro y negativo, que no sea ambiguo, que no sea positivo. O sea, porque si el problema es positivo, no es un problema. Y si es ambiguo, no, pues tampoco. Tiene que ser claramente negativo el lenguaje que yo use para que transmita de qué se trata de un problema. Entonces, en el primer párrafo se menciona cuál es el problema central. Se menciona cuántas personas o cuántas empresas o cuántas comunidades o qué tan grande es ese problema. Y para eso nos respaldamos de cifras estadísticas que las podemos encontrar en el DANE, posiblemente, pero no todo lo encontramos en el DANE. A veces hay cosas que no están disponibles en el DANE, pero pueden estar en otros portales, en estudios elaborados por el ministerio, em, o en instituciones, o en otro tipo de instituciones gubernamentales, o, las agremiaciones también contratan sus estudios y em, se mantienen al día, pues una buena agremiación se mantiene al día en todo lo que tiene que ver con sus intereses en dimensionar los problemas que tienen, ¿no? Em, entonces es muy importante citar una cifra, no lo dejemos sin cifras, porque el problema que no sabemos a cuántos afecta, pues pensaremos que eso debe ser a poca gente. Entonces no proporciona esa señal de alerta, que es muy importante cuando estamos describiendo una situación problemática. Un problema que solamente afecta a unos pocos no tiene, o sea, realmente ese problema lo pueden solventar esas personas. Mientras que si yo tengo un problema que afecta a mucha gente, el Estado de alguna manera tiene que intervenir para eliminar o reducir ese problema. Entonces, por eso es muy importante darle una dimensión. En el segundo párrafo se van a describir las causas directas y las causas indirectas del problema. Eh, Muy importante, por ejemplo, es que nosotros podamos basarnos en los datos de un autor para que no quede como que todo esto es idea de mía y no ha sido validado por nadie, sino que nosotros mencionemos que hay otros autores que han identificado el mismo problema y las mismas causas y efectos. Eh, ¿Qué son causas directas e indirectas? Por ejemplo, si usted tiene que en una esquina de su barrio se ha incrementado el índice de accidentalidad. Ese ya es el problema. Hay muchos accidentes en esa esquina. Las causas pueden ser la imprudencia de los conductores, la imprudencia de los peatones, la falta de un semáforo. Esas son causas directas. Las causas indirectas sería ¿por qué sucede esto? Entonces, ¿por qué los conductores son imprudentes? Entonces,
Una causa podría ser que desconocen las señales las normas de tránsito. Realmente saben conducir, pero no saben nada más. En cuanto a normas, no tienen ni idea. Entonces, por ejemplo, no saben quién tiene prioridad, quién tiene quién tiene la vía y quién no. eh, entonces, y desconocen eh, lo que se debe y no se debe hacer y también desconocen las implicaciones que tiene eso. Un- una causa indirecta es la que nos dice, bueno, otra causa indirecta es, además del desconocimiento, es por qué los conductores son imprudentes, por la falta de conciencia, porque no consideran, o sea que no consideran al otro, no son, ¿cómo se dice?, empáticos con el otro, sino que siempre piensan y observan lo importante que es para ellos y nada más. Bueno, entonces eso lo debemos describir en un párrafo. Bueno, tengamos en cuenta las normas que les dije acerca de la longitud de los párrafos y si es necesario abordarlo en dos párrafos o en tres, no importa, lo importante es que quede claramente explicado. Luego viene una tercera parte, que serían los efectos, o sea, las consecuencias que trae ese problema, el exceso de, perdón, el incremento de los índices de accidentalidad. Pues, pues las consecuencias serían alta tasa de mortalidad, gran cantidad de heridos, el incremento en los heridos, el número de heridos por accidentes de tránsito y la falta y lo otro serían las pérdidas económicas que genera un accidente. Entonces, si uno empieza a mirar, por ejemplo, de las pérdidas económicas que genera un accidente, por un lado tenemos incremento en los costos de salud, bien sea que sea la familia del accidentado el que incurra en ellos o sea el Estado el que deba incurrir en ellos. Y por otro lado, otro efecto es la pérdida económica que sufre la familia. Por ejemplo, si la persona que se accidentó era la que mm, daba el sustento para la familia, pues mientras esta persona esté incapacitada, supuestamente la familia no tendría ingresos significativos. Entonces tendría que recurrir a otras fuentes o, o apretarse el cinturón y, y disminuir la calidad de vida porque no pueden comprar o todos los productos o acceder a todos los servicios como lo hacían anteriormente. Entonces esos son efectos secundarios. Entonces, tenemos que presentar los efectos directos y los efectos indirectos o secundarios. Importante también citar autores en todo esto que estamos escribiendo, que no sea nosotros, nuestro parecer, lo que nosotros creemos, sino que hay unos estudios que nos permiten argumentar, permiten decir, vea, esto es así y lo respalda fulano de tal. Un ejemplo. En Colombia persiste una brecha digital que afecta negativamente a los hogares, microempresarios y territorios rurales. En 2024, solo el 65,6% de los hogares tenía conexión a Internet. La cobertura es marcadamente desigual. 72,5% en cabeceras, que es la parte urbana, frente a 41,9% en centros poblados y rural disperso. Con extremos como Bogotá,
82,7% versus Bichada 14,4%, DANE 2025. Entre los micronegocios, 2,63 millones de 5,30 millones reportaron usar Internet, pero en áreas rurales el uso de pagos digitales es mínimo. 10,9 aceptan transferencias, pagos por Internet, frente a 51,4 en cabeceras. Entonces, en lo rural, pues pagar con Nequi no es muy común. El efectivo domina 99,2% en el rural, lo que limita ventas y formalización. DANE 2025. Ya hablamos cómo es el problema. El acceso a Internet por cobertura, que es desigual, y cómo eso afecta a los empresarios, a los pequeños negocios, a la tienda de la esquina, etcétera. Causas directas que incluyen barreras de asequibilidad, planes y dispositivos, carencias de habilidades digitales y baja apropiación del Internet en América Latina, incluida Colombia. La principal brecha no es la cobertura, sino el uso. Alrededor del 30% de la población vive en zonas con señal móvil, pero no utilizan el servicio, principalmente por costos y falta de capacidades. SMA 2023. A esto se suman restricciones de infraestructura y dispersión geográfica en zonas de baja densidad, que encarecen el despliegue y obligan a soluciones de mayor costo, como la conectividad satelital. GSMA 2023. Mientras la baja tenencia de equipos en áreas rurales, computador, solo 9,6% de los hogares rurales versus 43,2% en los urbanos, agrava la exclusión digital. DANE 2025. Entonces no hay computadores, en algunos casos no hay internet, y si hay, a veces las personas no saben usar estas herramientas para hacer pagos. Los efectos son persistentes. Menor productividad empresarial, rezago en comercio electrónico y pagos digitales y exclusión de servicios públicos y privados en línea. La evidencia internacional y para Colombia muestra que la digitalización reduce costos operativos, impulsa la innovación y abre mercados, elevando productividad y bienestar. OCDE 2019. Para las pymes de la región, la adopción de TIC es clave para cerrar brechas con la frontera tecnológica y mejorar ingresos y empleo. BID 2023. Pues mire que aquí nos está diciendo bien claro los efectos. Reduce ingresos, reduce la productividad y el bienestar de las empresas y de los empleados, em, y por lo tanto, eh, pues esto afecta económicamente tanto las organizaciones, las pequeñas organizaciones como las comunidades. Entonces, y todo está citado, o sea, no se lo inventó fulano ni sutano, sino que estamos usando fuentes oficiales con datos concretos y claros que nos dicen qué es lo que está sucediendo en torno a una problemática. Que están construidas las referencias y vamos con el marco teórico, que es el último elemento que vamos a abordar. Entonces, aquí nos dice que el marco teórico va a la par con el problema. O sea que el marco teórico nos ayuda a concretar el problema, porque es a través de esa revisión de las distintas teorías lo que nos permite enfocarnos mejor sobre lo que debemos solucionar. Y a veces uno tiene una idea acerca de cuál es el problema, pero cuando hace la lectura, el desarrollo de un marco teórico, esa idea puede cambiar. Pero ¿qué es una teoría? Entonces nos dice que una teoría es algo que alguien inventó, que lo que da, que sirve para responder sobre una inquietud, solucionar un problema, aclarar una duda.
Ahora, las teorías pueden ser ciertas y pueden ser falsas. Y de hecho, pueden ser ciertas durante un periodo de tiempo y en la medida en que el conocimiento se desarrolla, ya se transforman y se convierten en falsas. Entonces aquí nos dan un ejemplo, la mecánica de Newton. Entonces la mecánica de Newton son tres leyes: la inercia, la ley gravitacional y la otra ley que no me acuerdo. Bueno, esas tres leyes gobernaron todo lo que tiene que ver con la física durante cientos de años. Esas leyes nos han permitido interpretar lo que sucede a nuestro alrededor. Y no es que ya no sean válidas para lo que nos sucede. Si usted tira una piedra en un lago, usted sabe qué va a pasar con esa piedra. Y eso es gracias a la mecánica de Newton. Lo que pasa es que cuando uno trata de usar esa misma lógica en otros ámbitos, como por ejemplo para analizar fenómenos naturales em, del cosmos, de la estratosfera, una cosa pues bien grande, bien lejana, en unas dimensiones inmensas. Muchos de esos fenómenos no pueden ser explicados con la lógica de las leyes de Newton. O sea, ponen a la gravitacional y a un poco y a las demás leyes. Entonces no nos sirve para explicar lo que sucede en esos ámbitos. Ahí surgió otra teoría. Entonces ya teníamos una, ahora surge otra, que es la teoría de la relatividad. Esta teoría sirve para explicar fenómenos naturales en esas grandes dimensiones. Pero cuando pasamos a otro tipo de ámbito, por ejemplo, a lo más pequeño, a las partículas subatómicas, ni la mecánica de Newton ni la teoría de la relatividad sirven para explicar los fenómenos que suceden en ese entorno. Entonces ahí surgió la mecánica cuántica, que es otra teoría distinta. Ahora, en la actualidad, ¿a qué se dedica la investigación de la física, de la astrofísica? Encontrar una teoría, la teoría del todo, la teoría que pueda unir todos estos elementos bajo un mismo ámbito y pueda relacionar lo que sucede a pequeña escala y que lo explica la mecánica cuántica, lo que sucede en nuestro contexto, la mecánica de Newton, y lo que sucede a nivel macro con la teoría de la relatividad. Todo explicarlo en el marco de una sola teoría. A eso se dedica la investigación en astrofísica. Entonces, miren cómo todas estas teorías han ido evolucionando en la medida que el conocimiento evoluciona y dejan de ser suficientes para comprender lo que nos sirve y lo que nos rodea. Entonces, el conocimiento está en constante evolución. Usted no puede decir, bueno, esto ya lo abarcamos y aquí no va a pasar nada más. Siempre va a haber algo distinto que hacer, que conocer. Bueno, entonces, ahora, ¿para qué sirve un marco teórico? ¿Para qué sirve identificar teorías en un área de conocimiento en particular? Resulta que el marco teórico lo que trata de hacer es construir unos referentes que van a ser las bases conceptuales para em, explicar el problema que en el que estamos trabajando y también explicar la solución a ese problema en el marco de una teoría o de unas teorías. La idea es seguir avanzando en el conocimiento y entonces lo que nosotros aportemos también siga validando o desarrollando esa teoría que estamos haciendo. Ahora, ¿cómo se construye el marco teórico? El marco teórico se construye de la siguiente manera. Recuerden que
partimos de unas variables y las variables nosotros ya las tenemos establecidas porque nosotros tenemos unas variables que fueron las que identificamos cuando, cuando escribimos nuestra pregunta de investigación. Entonces, ya tenemos definidas unas variables. Entonces, con esas variables es que vamos a construir nuestro marco teórico. El marco teórico lo que trata de hacer es definir variables y definir cómo se relacionan esas variables, pero no con nuestras palabras ni con nuestro entendimiento, sino en el marco de teorías que otros autores ya han formulado y que nos sirven para lo que queremos establecer. Entonces, por ejemplo, lo primero que se debe hacer es definir cada variable y sus características. Para eso necesitamos la ayuda de 3 o 4 autores con definiciones distintas. Algunas pueden ser complementarias o pueden ser contradictorias. Lo importante es que hayan 3 o 4 definiciones de autores. En un segundo paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a relacionar las variables entre sí. La primera con la segunda con la primera, y en el tercer paso también complementamos con una tercera variable y cómo se relaciona con las otras dos. El caso es que en la medida que tengamos más variables, más pasos tenemos que hacer para relacionar todas ellas. Entonces, eso es lo que hacemos. Y esas relaciones se construyen en marcos de teorías. Vamos a ver unos ejemplos. Esto que les voy a presentar son esquemas. Cuando uno construye un marco teórico, construye un esquema, pero el esquema en sí no es el marco teórico. Es como el esqueleto sobre el cual vamos a construir nuestro producto. O sea, luego tenemos que llenarlo con textos argumentativos, pero el esqueleto en sí no nos dice nada. Hago esta aclaración porque en algunas ocasiones los aprendices no han comprendido y me entregan el esqueleto, pero en sí no me entregan ninguna argumentación y eso no debe ser así. Primero se construye el esquema y luego digamos, se llena. Aquí tenemos un ejemplo. El marco teórico del Internet de las cosas. Este es el esquema de lo que sería ese marco teórico. Entonces, ¿cómo se construye? Primero se define el Internet de las cosas. ¿Eso qué es? ¿Qué lo conforma? Esa sería una variable. Luego vamos con nuestra segunda variable, la arquitectura del Internet de las cosas. Definimos qué es eso. Y luego empezamos a definir cómo esas dos variables se relacionan. Se relacionan a través de la aplicación del Internet de las cosas sobre las áreas prioritarias donde se debe aplicar el Internet de las cosas y sobre los retos principales que limitan la aplicación del Internet de las cosas, como son la privacidad y la seguridad y la confianza y la excesiva confianza que en un momento determinado favorece, favorece los fallos de seguridad. Bueno, ese es un ejemplo. Ahora veamos el siguiente. Este tiene, además de la estructura, ya como tal, el documento. Entonces, en el ejemplo 2, se trata del marco teórico acerca de la aceptación de teorías de tecnologías y learning. Entonces, el e-learning en educación superior. Entonces, la primera variable es ¿qué es el e-learning en educación superior? Entonces, hacemos la definición de lo que es eso. Luego, la segunda variable, ¿qué es el modelo de aceptación de una tecnología en general? ¿Cómo cómo se considera que una tecnología ha sido aceptada? Pues obviamente por sus usuarios, por los usuarios. Y en el tercer ámbito integramos ambas variables. ¿Cuáles son los determinantes de la aceptación de los estudiantes de e-learning? O sea, cuando decimos, ojo,
ya los estudiantes aceptaron esta tecnología. Entonces, esto se establece a partir de tres variables más: la influencia social, la percepción del disfrute y la autoeficacia computacional. Entonces, veamos cómo se desarrolló. Y dice, el learning en educación superior. El e-learning se consolidó como modalidad estratégica en educación superior por su capacidad de ampliar el acceso, flexibilizar tiempos y diversificar recursos. Sin embargo, su adopción por parte del estudiantado no es automática. Depende de creencias, actitudes y contextos institucionales. Estudios recientes describen que la aceptación estudiantil se explica por variables psicosociales: utilidad, facilidad, disfrute, normas sociales y autoeficacia, según las condiciones de soporte y diseño institucional. Aquí tenemos unos autores: Al-Kurdi, Al-Shuride y Shalom 2020 y Soul 2022. Modelo de aceptación de la tecnología. Pues ya hablamos de lo que era el e-learning y que simplemente porque tengo la tecnología no es que automáticamente me la acepte. Tiene que haber, tiene, tiene que haber tienen que cumplirse unas circunstancias para que se pueda decir esto ya fue aceptado. Modelo de aceptación de la tecnología, nos dice que el TAM, que es ese modelo, sostiene que la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida influyen en la actitud y la intención de uso, dependiendo del uso efectivo. O sea, que si alguien que está estudiando e-learning considera, o sea, percibe que esa tecnología, la plataforma, por ejemplo, es útil y que además es fácil de usar, eso influye en que uno tenga una actitud positiva en cuanto a la intención del uso. Y finalmente, pues eso debe generar las condiciones para que haya un uso efectivo. La literatura en e-learning ha extendido el TAN incorporando variables externas: influencia social, disfrute percibido y autoeficacia, que afectan directa e indirectamente a la utilidad, facilidad e intención. Al-Kurdi et al. 2020, Show 2022. En contextos universitarios, estos contextos capturan tanto la evaluación documental, aprovechamiento académico, como la experiencia afectiva y social del entorno virtual. Determinantes de adopción de los estudiantes de e-learning. Al-Kurdi et al. investigan un marco teórico para explicar la aceptación del e-learning y concuerdan que autoeficacia computacional, influencia social, disfrute percibido y características del sistema, entre otros, son determinantes significativos de la intención de uso, mediando o potenciando los efectos de utilidad y facilidad percibidas. Trabajos empíricos paralelos reportan patrones coherentes. La autoeficacia fortalece la facilidad percibida. La norma social impulsa la intención y el disfrute incrementa la actitud positiva hacia el uso. Al-Kurdi et al. 2020 y Jim 2020, Navarro et al. 2023 y Sou 2022. Ahora vamos a ver, o sea, que ellos dicen que si hay autoeficacia, influencia social, disfrute percibido y características del sistema favorables, pues va a haber una, una mayor intención en cuanto a usar la plataforma. Vamos a ver las tres principales: la influencia social. Entonces nos dice que la influencia social, norma subjetiva, presión de pares y docentes, puede afectar directamente la intención del uso y en ciertos contextos reforzar la utilidad percibida al legitimar el e-learning como práctica académica esperada. O sea, si usted
los profesores, los compañeros, em, le dicen, ojo, esto es chévere, fácil de usar, mire cómo nos está yendo de bien, úsalo, no hay problema, pues es posible que usted lo use. La evidencia con población universitaria muestra que la influencia de compañeros y personal docente incrementa la probabilidad de adoptar plataformas y recursos digitales, sobre todo cuando el uso se integra en evaluaciones y dinámicas colaborativas. Alcurdi et al 2020 y Jim 2020. O sea, cuando a usted lo obligan de alguna manera porque o aprende a usarlo o no supera la evaluación o no puede hacer la actividad, entonces, usted no tiene más que usarla y, y eso es una influencia que que está generando, por un lado, el docente y por otro lado, sus compañeros. Percepción del disfrute. El disfrute percibido es la experiencia intrínsecamente placentera del sistema. Se asocia a actividades más favorables y a mayor intención de uso, más allá de la utilidad funcional. O sea, que me ha ido bien, que es fácil de usarla y entonces, por lo tanto, yo la uso. Em, Es fácil, es amigable, se comprende, está, o sea, puedo, por ejemplo, cambiar el idioma y entiendo todo lo que me están diciendo. Para facilitarme el uso, yo puedo conseguir fácilmente videos, tutoriales, etcétera. El e-learning, actividades interactivas, retroalimentación inmediata y diseño centrado en la experiencia elevada del disfrute, fortaleciendo la aceptación y la persistencia en el tiempo. O sea, si el diseño, desde el diseño de la plataforma se tienen en cuenta estos aspectos, pues eso va a incrementar la intención de uso y por lo tanto va a haber una percepción del disfrute. Autoeficacia computacional. La autoeficacia computacional, creencia en la propia capacidad para usar tecnologías. O sea, usted ya tiene un bagaje, una experiencia usando tecnologías, entonces usar otra nueva, pues no va a ser de mayor, no va a causar mayor dificultad porque usted ha desarrollado unas habilidades. Y si la plataforma es muy intuitiva, o sea que una persona con experiencia intuye qué pasos debe seguir, pues no va a tener dificultades para mejorar, para usar la plataforma. Intervenciones que desarrollan habilidades digitales básicas y familiaridad con la plataforma suelen traducirse en menores barreras de entrada, mejor percepción de control y mayor adopción del e-learning. Aquí tenemos las referencias. Entonces, miren que no fue solamente establecer cuáles eran las variables, o sea, yo establezco un esquema, pero luego tengo que establecer cómo voy a trabajar en el marco de ese esquema. O sea, tengo que buscar los estudios que me hablen de esas teorías, de esas características que tienen esas variables y cómo se relacionan entre sí. Y eso, de esa manera se construye un marco teórico. El tercer ejemplo nos habla acerca de el marco teórico, el esquema de un marco teórico sobre riesgo y, y confianza en el marco del comercio digital. Entonces nos dice que lo primero que tenemos que definir es qué es el riesgo en torno al comercio digital y móvil y qué es la confianza en torno al comercio electrónico móvil y móvil. Luego se debe establecer una clasificación de las compras. ¿Cómo son esas compras móviles? ¿Qué es lo que la gente suele adquirir a través de su celular? Luego
desarrollar unos antecedentes de riesgo. Entonces, pues, ¿cuáles son los principales riesgos o oportunidades de hacer fraude digital, teniendo en cuenta las diversas plataformas y y una clasificación que ya existe, ¿no? Que es fácil de encontrar. De hecho, en las mismas plataformas de los bancos uno suele encontrar esa información, porque pues normalmente las entidades bancarias tratan de mantener informado al usuario frente a esas posibilidades de riesgo. Finalmente, riesgo de antecedentes de confianza. O sea, cómo la confianza, la excesiva confianza, se convierte en sí misma en un riesgo para caer en todas estas trampas que actualmente diseñan los estafadores que trabajan bajo estas modalidades. Entonces, ese sería el esquema que se desarrollaría en el marco teórico en cuanto a esta problemática. Entonces, miren que si uno aborda la problemática, obtiene también mayor claridad acerca del problema, lo que es útil en un momento dado nos permite reforzar la estructura que hemos definido o modificarla. Em, Todo lo que hemos hecho hasta ahora no implica que sea inamovible. Es posible que después de construir ustedes estos elementos y, por ejemplo, más aún cuando en la semana siguiente trabajemos lo que es el diseño metodológico, hagamos cambios en la estructura del proyecto, porque encontramos que lo que inicialmente considerábamos que estaba acertado, realmente no lo está y merece una revisión. Uy, mm, vamos a ver, tenemos preguntas por aquí. Quiero preguntar si tienen alguna duda frente a lo que acabamos de ver en el día de hoy, lo que tiene que ver con el desarrollo de estos documentos que son la argumentación del proyecto como tal. Esto, como todo lo que hemos venido desarrollando, necesita primero que tener unos referentes bibliográficos, o sea que hay que hacer la búsqueda de información. Recuerden que siempre que hagamos búsqueda de información, debemos hacer el registro en la etapa 2 en esa bitácora para que quede, se pueda hacer la trazabilidad de lo que se ha investigado. Además, recuerden que pues uno tiene algo que se denomina la sensación de la comprensión, que es que cuando uno escucha un discurso, te explican algo de un tema, pues uno puede decir, sí, comprendí, me quedó supremamente claro. Solo en el momento que nosotros tratamos de aplicar eso que hemos comprendido, es que empezamos a encontrar que tenemos dudas, que queremos hacer observaciones frente a lo que nos presentaron, porque aquí, pues, por ejemplo, sobre todo en el marco teórico, no es una regla como si lo es los demás textos. Depende mucho del tema para saber cómo construir el marco teórico. Entonces, es muy importante que ustedes trabajen desde ahora en estos documentos y aprovechen el espacio que tenemos de atención sincrónica, que siempre va desde las 2 hasta las 3 de la tarde, para que en un momento, en unos 10 minuticos, se conecten y me hagan consultas sobre dudas puntuales que tengan en la elaboración de la propuesta de investigación. Bueno, no dejen
para la última semana construir a la carrera la propuesta, porque pues eh, posiblemente no vaya a ser algo de buena calidad. Y recuerden que ya para la siguiente semana vamos a abordar otro aspecto que tiene esta primera etapa, que es el diseño metodológico. Una vez abordado el diseño metodológico, ya procederemos a abordar las siguientes etapas que tiene la propuesta para que al final concluyamos, pues para concluir el desarrollo de la propuesta, le demos un título, hagamos el resumen de toda la propuesta e identifiquemos las palabras clave. Bueno, creo que no tenemos más por el momento ninguna pregunta sobre este tema. No, señora. Ah, bueno, listo. Entonces, en ese orden de ideas, dejamos hasta aquí la conferencia del día de hoy. Les agradezco mucho su participación. Nos veremos la próxima semana en el mismo horario para abordar el diseño metodológico de la propuesta. Feliz resto de tarde. Feliz tarde, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, buena tarde. Igualmente.